yo quiero tener una conversación con alguien a quien yo admiro, respeto, quiero. Pero yo quiero tocar un tema o quiero hablar de algo que siempre me ha chocado, dentro y fuera de la iglesia cristiana. Y no le voy a negar de que con todo el amor del mundo yo he querido invitar a Cristina, una persona de un buen testimonio, afable, y yo quiero tener esa conversación que hace tiempo yo he querido tenerla contigo sobre la cruz, porque veo que los católicos y otra gente se enfocan en la cruz. Cristina, ¿qué significado tiene la cruz? ¿O qué es la cruz? El significado de la cruz va a depender del punto de vista de la persona y de la experiencia de la persona. Porque en sentido general, la cruz llegó a ser en su momento el símbolo del cristianismo, de todo el que profesa la fe cristiana. Entendiéndolo así, entonces, un cristiano con un nivel en las escrituras va a visualizar la cruz tanto como el momento del dolor, del tormento por el que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, pero cuando tienes una visión más amplia de las consecuencias de ese hecho tan grandioso de la cruz, entonces te das cuenta que la cruz no solamente simboliza el dolor y el sufrimiento, sino que la cruz también llega a ser el gran triunfo del plan de la salvación que Dios operó a través de Cristo. Y para el creyente, para aquel que conoce el significado de la cruz, ¿qué es? Para el creyente es el medio de liberación, el medio de salvación que Dios proveyó a través de su Hijo. Y su Hijo se entregó de una manera voluntaria. Él quiso entregar su vida. ¿Era el castigo que se usaba en aquel entonces o fue un castigo específico para Cristo, para Jesús, la cruz? La cruz no podemos decir que fue un castigo específico para Jesús. Ahora, la cruz sí representaba uno de los tipos de muerte que en los tiempos del Señor Jesús usó y usaba el Imperio Romano para castigar, o más bien para condenar a sus mayores delincuentes. Pero era un castigo horrendo. ¿Era preferible la muerte antes que la cruz? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por el dolor? ¿Por qué? Porque la cruz representaba no solamente el dolor físico, el daño físico, sino la afrenta que implicaba la cruz. Sí. La vergüenza que implicaba la cruz. ¿Cómo va a ser? Porque primeramente los delincuentes que eran condenados a la cruz, por ejemplo, se les quitaba las ropas, eran desnudados, de manera que eran expuestos. Y esto provocaba en la mayoría de las personas que pasaban ahí una burla. O sea que estar condenado a la cruz, amén del dolor físico que era tremendo, más bien implicaba también una infamia. Maldición. Sí. Como una maldición. Sí, que sí. todo aquel que cargara una cruz, un madero, era como maldito. Sí, así es. Bueno, desde el punto de vista espiritual, entonces, porque ya cuando uno habla de maldición, uno tiene que entrar en el ámbito espiritual. Cierto. Y en el ámbito espiritual, lo que las escrituras enseñan es que la paga del pecado es la muerte. Y si la paga del pecado es la muerte, si pecaste, estás condenado a una muerte espiritual.
Y por eso nosotros tenemos que entender la muerte del Señor Jesucristo como una muerte por sustitución. Porque si la paga del pecado es muerte, sí, una muerte por sustitución. Porque si bien es cierto que la paga del pecado es la muerte, la palabra de Dios nos enseña que Él fue el Cordero inmolado y que Él era inocente y sin culpa y sin pecado. Pero como la paga del pecado es la muerte, y todo aquel que no tiene al Señor está condenado a muerte, Él de una manera voluntaria se entregó, y por eso hablamos de una muerte por sustitución, porque Él tomó mi lugar. Por eso Pablo dice, Él murió por mí. Entonces, se la llamaría ignorancia o inocencia, porque vemos gente que para este tiempo de Semana Santa cargan madero sin saber el significado de lo que es una cruz. Pero eso tiene ya que ver con el ambiente religioso y entra ahí también lo cultural, de entender que bueno, que yo tengo que hacer cosas, yo tengo que tener méritos personales haciendo cosas para yo ganarme el favor de Dios. Y como yo tengo que hacer cosas para ganarme el favor de Dios, entonces yo voy a someter mi cuerpo a torturas, por ejemplo, y por eso esa práctica de cargar un madero, hacer cosas que en lo humano yo pueda hacer para alcanzar, castigando el cuerpo, por ejemplo, el perdón de los pecados personales, pero eso nada que ver con la Biblia, eso es extra bíblico, realmente sí. Para estos tiempos, esta nueva generación, este nuevo formato de vida que tiene el ser humano, hay alguna venda, algún lazo que le impida reconocer, entender lo que fue la cruz en el Gólgota. ¿Está bien dicho? Sí, está bien, porque vamos a tomarle al apóstol Pablo sus palabras. Y el apóstol Pablo dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Realmente el Evangelio de Cristo vino a traer luz. Y la condición del joven, de la joven, del hombre, de la mujer que no conoce al Señor hace que no haya una visión clara de lo que significa la cruz de Cristo o la muerte de Cristo en la cruz. No hay una revelación. El príncipe de este siglo, dice Pablo, ha cegado el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, cuando tú tienes una visión clara de lo que es el Evangelio de Cristo, entonces tú puedes valorizar las implicaciones y lo que significa la muerte de Cristo en el Gólgota, como tú dices. Vamos a verlo desde el punto de vista creativo. Vamos a trasladarnos. ¿Es cierto o es más de ahí lo que nos presentan como el sacrificio de Cristo? Dígase el trayecto. ¿Sabes que tú a veces te levantas a las 5 de la mañana y ya tú a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, tú estás agotada? Jesús amaneció. Se dice que fue lacerado con látigo, ¿verdad? No le dieron comida. Así es. No le dieron agua ni siquiera para hidratarse. Así aparte de la caminata. Así es. ¿Qué significado tiene un sufrimiento así por una sociedad que aparentemente te rechaza? Cuando dice el apóstol que el justo por los injustos.
Él no merecía esa muerte, porque Él era justo, porque Él había agradado al Padre. Pero como hablábamos ahorita de que es una muerte por sustitución, Él decidió entregarse por nosotros. Por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Y es importante, por ejemplo, mencionar la realidad que vivió Jesús de sus dos naturalezas. Las dos naturalezas que subsistían en la persona del Señor Jesucristo. Su naturaleza divina, como parte de la deidad de Dios, de la Trinidad, y su naturaleza carnal y humana, que fue real. Por lo tanto, fíjense que dice la palabra, me preparaste cuerpo, dice el apóstol. Cierto. Me preparaste cuerpo. Es decir, que Dios le preparó cuerpo al Señor Jesús, y eso tiene que ver con su naturaleza humana, para que entonces Él experimentara el mayor de los dolores, como dice Isaías 53. El varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Pero nunca se le vio, ni se le... Te estoy hablando antes de... Él no estaba sentado en su trono de gloria. Sin embargo, viendo la necesidad del ser humano, porque el Señor Jesús nació en el momento preciso, cierto, donde la humanidad estaba en un punto de gran necesidad espiritual, donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había apartado de Dios y de su palabra. Somos la mejor creación de Dios. Sí, el ser humano, claro que sí. Y eso motiva a salvar o a rescatar o a enlazar nuevamente a nosotros con Dios, porque dice que Él vino a reconciliarnos. Así dice Pablo, que el Señor Jesucristo vino a reconciliar consigo al mundo y todas las cosas. Pero aún en la naturaleza se necesitaba una reconciliación con Dios, y la cruz de Cristo libera no solamente al ser humano, va a liberar a esta tierra que está contaminada en todo el sentido de la palabra, y aún la tierra misma, dice las Escrituras, que gime con dolores, podríamos decir, de parto, porque aún la misma tierra, Cristina, anhela esa liberación. Cristina, cuando a usted, en su momento a sola, le toca meditar, vamos a llamarle, no evaluar, meditar o pensar en ese momento, ya que nos trasladamos a la historia, ¿cuál es tu pensamiento de ese momento de caminar entre personas con un transversal, herido, sin hambre? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú dices? ¿Qué dicta tu corazón a la hora de meditar? Esa ruta o la vía dolorosa, como dicen algunos escriturarios, comenzando desde la noche anterior. Exacto. Donde él no durmió. Y él no durmió porque los evangélicos, por ejemplo, decimos que él era 100% Dios y 100% hombre, porque las naturalezas que subsistían en el cuerpo del Señor Jesús eran reales. Y desde su punto de vista divino, como parte de la deidad de Dios, él tenía un conocimiento pleno de lo que él iba a experimentar. Y por eso dice la palabra de Dios en las Escrituras que él experimentó lo que llamamos el Getsemaní. Esa noche donde él como Dios visualizaba y sabía plenamente lo que le esperaba. Él lo podía ver porque él era Dios. Y él entendía y estaba consciente de la crueldad del ser humano, y que se iba a enfrentar a uno de los imperios más crueles de la historia de la humanidad, que era el Imperio Romano. Y aún su propia gente, sabemos por los relatos bíblicos que fueron muy crueles,
y que en el momento determinado, cuando dice la palabra de Dios que Pilato, sabiendo, consciente de que él era inocente, intentó como sacarlo de esa situación y apeló a la costumbre que tenían ellos de que en ese tiempo de la Pascua se soltara un reo, y dice la palabra de Dios que prefirieron, sorprendente, pero prefirieron a uno de los hombres más sediciosos y más peligrosos, un delincuente, un criminal del momento, prefirieron a Barrabás, como enseña las Escrituras. O sea que en Getsemaní el Señor experimentó uno de los momentos más difíciles en su ministerio aquí en la tierra. Tu pensamiento, tu sentir, al tú pensar en eso, el tuyo. Bueno, que por ejemplo nosotros los seres humanos nos toca a veces como cristianos y como personas con necesidades emocionales, espirituales, físicas. Muchas veces nos vemos sometidos a presiones humanas y nos mortificamos, y ver la humanidad del Señor en ese momento, la humanidad del Señor, la preocupación del Señor, que dice la palabra de Dios que Él oraba de una manera ferviente, a tal punto que dice las Escrituras que Él sudó sangre. Y en el mundo de la ciencia se ha demostrado científicamente que han habido personas que han estado siendo sometidas a una presión mental, a una guerra fría, a una lucha mental tal que verdaderamente sí han experimentado, como lo experimentó el Señor Jesucristo en ese momento, antes de Él llegar al momento, el clímax de este proceso de amargura, antes de llegar al Gólgota. La cruz para muchos es de salvación o es de perdición o condenación. Las dos cosas. La cruz es locura, dice el apóstol Pablo, a los que se pierden. Son muchas las personas que dicen, no, los evangélicos son locos. Aparentemente. Los evangélicos son locos. Por eso el apóstol Pablo habla de que la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que conocemos al Señor sabemos que la cruz de Cristo implica todos los beneficios espirituales que el ser humano puede alcanzar y experimentar una vez que es receptivo al mensaje de la cruz. Cuando tú eres receptivo al mensaje de la cruz, entonces hay muchos beneficios espirituales y el mayor de ellos es la salvación. La salvación. ¿Cuál fue el galardón, o cuál es el galardón, o cuál es el mérito que se le dio a Jesús por el sacrificio en la cruz del Calvario? Bueno, Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo porque la muerte del Señor Jesucristo, la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, tiene un objetivo universal y es la salvación, es alcanzar la salvación. Todavía se manifiesta el mismo amor de la cruz en aquel entonces, en este tiempo. Sí, porque el amor de Dios sigue siendo la manifestación de Jesús. Cuando el apóstol Pablo dice, porque no escatimó Dios habernos entregado a su propio Hijo, estoy parafraseando, porque no escatimó Dios entregarnos a lo más grande que Él tenía, que era su Hijo, y lo entregó por amor.
Y la cruz, entonces, desde ese punto de vista, simboliza la manifestación de amor más grande de Dios hacia el ser humano. En 15 segundos, ¿cómo tú le presentarías a Jesús a una persona? Bueno, Ahí. yo le presentaría a Jesús a las personas que me pudieran estar escuchando. Que te están viendo y escuchando. Que me están viendo y escuchando en este momento, diciendo que Jesús y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario representa la única salvación que le queda a este mundo, el único medio de salida, la única salida a cualquier situación difícil que pudiera experimentar el ser humano, se llama Jesús. Y Jesús ya ha provisto la salida cuando Él entregó su vida. Por eso yo hablaba al principio de que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es una muerte por sustitución. Es que las Escrituras enseñan que la paga del pecado es muerte y nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Un bebecito que nace ya es pecador. Pero ¿y cómo va a ser, Cristina? Si ni siquiera habla. Es que hay pecados por comisión y hay pecados por omisión. Y está el pecado con el que nosotros nacemos. Y entonces los seres humanos, cuando somos adultos, cometemos pecados por comisión o por omisión, pero desde que nacemos con la naturaleza pecaminosa. Cierto. Y a eso vino Jesús. Jesús vino a librarnos de esa condenación, de esa sentencia que implicaba nacer como nacemos, porque heredamos el pecado de los primeros padres, heredamos el pecado de Adán y Eva. Y Jesús viene a traer esa solución, sustituyéndonos a nosotros, donde nosotros debíamos de pagar. Éramos nosotros los que debíamos de ser crucificados, porque eso era lo que demandaba la paga del pecado. Y Cristo vino a traer la solución. Él es la solución de parte de Dios. Cristo es la solución. Su muerte vicaria, su muerte en la cruz, representa la salvación para el ser humano. No importa en qué condición degenerativa se encuentra el ser humano, Cristo sigue siendo la solución. Él fue la solución, Él es la solución y Él seguirá siendo la solución, la salida que Dios ha provisto para estos tiempos tan difíciles que demanda el mundo. Un acordarnos de Dios, un acercarnos a Dios. La respuesta de Dios para este mundo se llama Jesucristo. Yo quisiera como abundar, pero si lo hago, estoy más que seguro que yo lo daño. No lo creo. Sí, porque palabras como esa, nosotros tenemos que recapacitar. Así es. Y entender que una persona como tú, que ha vivido tanto tiempo sirviéndole al Señor y con tanto amor e interés, te dirige hacia el televidente. Yo creo que todo el que pueda ver este video tiene que ponerle mucha atención a la palabra que le dijiste en este momento. Amén. Señor, esto es una delicia para mí. Yo bendigo a Dios por tu vida. Amén. Y te agradezco eternamente este momento tan especial. Yo no había escuchado palabras así como esas. La gloria es de Dios. Porque yo sí creo que lo que tú transmites es vida, porque tú recibiste vida. La vida de Cristo. Y se vuelve como una siembra cosecha. Son las mismas palabras. Exacto. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y ha permanecido. Y Él mismo se definió como la vida. Acuérdate cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no dijo, yo soy un camino. No. Tampoco dijo, yo soy una verdad. Él dijo, yo soy el
El camino. El único. Yo soy la verdad. La única. Y yo soy la vida. No hay más. Y entonces añadió, y nadie va al Padre si no es por mí. Fíjate que estamos hablando de la cruz. Y la cruz es ese madero que enlaza, como él mismo lo dijo, yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por mí. Las religiones no nos llevan al Padre. No, las religiones no nos llevan al Padre. Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es el camino, Cristo es el medio, Cristo es el puente, la cruz es el puente, la cruz es el madero y la altura de la cruz nos conecta con Dios. La altura de la cruz nos conecta con Dios. No más palabras. Yo lo dejo aquí. Ahora, le aseguro que a esa joven que ustedes ven al frente, Ay, gracias por lo de Job. ustedes la van a tener por mucho tiempo viéndola. Gloria a Dios. Disfrútelo. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias a ti por la oportunidad. No, la oportunidad la tengo yo de tenerte ahí. Esto es algo que hemos querido hacer por amor. Amén. Y este es el tiempo para que la gente entienda de que es por amor. Amén. Así es. Toda la gloria es de Dios.